Si te la pasas despertándote a las 3 de la mañana, quizás te preguntes, ¿hay algo mal conmigo? Quizás se siente aleatorio, o quizás no es para nada aleatorio. Hoy, de hecho, quiero hablar con ustedes sobre qué pasa espiritual y prácticamente cuando te despiertas a esas tempranas horas. Ahora, una advertencia. A veces nos despertamos a las 3 de la mañana por causa de malos hábitos de sueño. Seamos realistas, a veces es mucha cafeína, la luz azul o incluso por los cambios de azúcar en sangre. Dios diseñó tu cuerpo y tú tienes que cuidarlo apropiadamente. Pero esta es la cosa, incluso en esos momentos Dios aún puede redimirte y aprovechar ese tiempo para encontrarte. Pero estas son 3 razones por las cuales yo experimenté en mi vida que por una temporada a veces me despertaba a las 3 o 4 de la mañana. Lo primero es que a veces Dios quiere tu atención indivisa. Mira, a las 3 de la tarde, tu teléfono está sonando, estás ocupado. A las 9 o 10 de la noche, tu cerebro ya está frito. Pero a las 3 a.m., eres solo tú y Dios. Y es un tiempo perfecto para reconectar con Él en oración y aprovechar el silencio para escucharlo. Y de hecho, no es que Dios quiere ser inconveniente, de hecho, está siendo intencional. Y muchas veces, cuando se puede sentir como una interrupción, en realidad es una invitación de Dios. El Salmo 63:6 dice, «Cuando en mi cama me acuerdo de ti y medito en las vigilias de la noche». Mira, David entendió algo poderoso. Dios a veces mueve a la gente en el medio de la noche, no para meterse con su sueño, pero para acercarlos más. En Job 33, 14 a 15 dice, «Sin embargo, Dios habla de una y otra manera, aunque el hombre no lo entienda. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho». Dios puede que te esté hablando, advirtiéndote y revelando cosas, y tienes que responder, no solo seguir durmiendo. Recuerdo cuando esto me pasó en mi primer viaje internacional. Al principio lo percibía como jet lag. Cuando yo llegué, era una zona de tiempo totalmente distinta y no podía dormir, pero aproximadamente a las 3 de la mañana salí. Era un edificio muy alto, creo que yo estaba en un piso 20 o algo así, y estaba mirando la ciudad y todo el mundo estaba durmiendo. Había una calma y yo no podía dormir. Y me había pasado esto antes a veces, y algunas personas decían, bueno, toma alguna píldora para ayudarte a dormir, o algunas personas decían tal o cual otra recomendación. Y recuerdo que en ese punto, en vez de intentar encontrar un camino de volver a dormir lo antes posible, o cómo vencer este jet lag, de hecho, me conecté a mí mismo con el Espíritu Santo y comencé a pasar tiempo con Él. No era una oración muy sonora porque había otras personas en el cuarto, pero recuerdo conectar con el Espíritu Santo y recuerdo este encuentro hasta el día de hoy, porque ese día Él me dijo que yo me tenía que alejar de mis bienes raíces. Yo tenía algunas inversiones en este negocio y el Espíritu Santo quitó el velo de mis ojos, lo quitó y me dijo que la razón por la cual estaba haciendo esto era yo comunicándome con Él, era por mi miedo de que las cosas no funcionasen en el ministerio. Y Él me desafió, me dijo, quiero que dejes este negocio en bienes raíces, quiero que lo vendas y des todo lo que ganes. Y el segundo año, que vendas la segunda propiedad y des también todo lo que ganes, mientras tú y tu esposa deciden, pero tiene que ser generoso. Y en el tercer año te daré una idea que sea consistente con tu llamado y tendrá algún ingreso pasivo, pero también tendrá un impacto activo en mi reino y en todo el mundo. Primero yo dije, ¿cómo será esto? Lo escribí, sí, sentí la presencia de Dios, lloré como un bebé y fue un encuentro aproximadamente a las 3 de la mañana. Podría haber puesto excusas, podría haber vuelto a dormir, pero discerní que en ese momento no había que desperdiciar esto. Dios no simplemente habla cuando sale el sol, Él también a veces habla cuando todo está oscuro y Él quiere hablarle a tu corazón. Volví a casa, hablé con mi esposa y vendimos la primera propiedad y dimos las ganancias. Y luego lo mismo con la segunda, creo que dimos el 30% de las ganancias. Y luego el año siguiente es donde Dios de hecho comenzó a hablarme sobre escribir un libro. Yo nunca había hecho la conexión con el rédito que sale de un libro, porque generalmente mis libros se entregan gratis, pero Dios fue fiel y esto marcó mi vida.
Hoy no necesariamente tengo que tener propiedades de alquilar, pero sí tengo libros y es un llamado de comunicación que Dios trajo a mi vida. Y me pregunto qué hubiese pasado si esa vez a las 3 de la mañana yo hubiese simplemente estado buscando alguna clase de píldora o alguna clase de manera de quedarme dormido o contar ovejas o lo que sea, en vez de tomar esa ventaja para presionar hacia el Espíritu Santo, cuando Él me estaba trayendo hacia Él. La segunda razón por la que puede que Dios te esté despertando a las 3 a.m. es porque te está llamando a la intercesión. Bíblicamente, nuestro día o noche es separado entre distintas vigilias. Y a veces lees en la Biblia que en una cuarta vigilia se menciona, debes entender, la tercera vigilia de la noche es alrededor de las 12 a las 3 a.m., transicionando hacia la cuarta vigilia, que es desde las 3 hasta las 6 a.m. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, Jesús, por ejemplo, pasó tiempo con el Padre a la noche y aproximadamente a las 3 de la mañana comenzó a caminar hacia sus discípulos sobre el agua, en la cuarta vigilia. A las 3 a.m. es el fin de la tercera vigilia y el comienzo de la cuarta vigilia. Y yo realmente creo que hay movimientos espirituales y revelaciones que se dan en esta hora, de 3 a 6 a.m. También es una hora en la cual muchas personas dirán que hay una guerra espiritual aumentada. Quizás Dios se está despertando para pararte en nombre de alguien, para orar por alguien, para quebrar algo en el espíritu, para dar guerra contra estas profecías y palabras, para hablar en lenguas. Y así como oras en lenguas, Él te dará una impresión de que estás intercediendo por alguien que conoces o que no conoces. Y marca esos momentos, anótalos en un diario, porque verás después, más adelante, cuando conozcas a las personas que dirán, hey, estaba atravesando algo muy difícil, casi termino en un accidente de auto que podría haberse llevado mi vida alrededor de esta hora y en un país distinto. Cuando te digan esto, chequea 2 veces si tú anotaste que en este mismo horario tú estabas haciendo una oración. Y te sorprenderás cuántas veces cuando tú te despertaste a las 3 de la mañana, de hecho era el Espíritu Santo llamándote a pararte, a defender a alguien, porque alguien estaba en peligro. La tercera razón por la que puedes estar despertando a las 3 de la mañana es si estás en el medio de una transición. No solo de las 3 a las 4 de la mañana, es de la tercera a la cuarta vigilia, pero también a veces cuando estás en transición, experimentas una nueva temporada. Una nueva temporada a veces trae un nuevo estrés. El nuevo estrés puede llevar a la intranquilidad. Y esto, de hecho, puede llevar a perder el sueño. Yo experimenté esto cuando tomé la iglesia como pastor, cuando pasé de un ministerio de juventud a ser el pastor líder. Y los primeros 6 meses me despertaba aproximadamente a las 3 de la mañana, a veces 2:30, a veces 4 o 3:30. Pero diría que más o menos aproximadamente a las 3 de la mañana era el horario. Y no me despertaba porque Dios me estaba llevando a intercesión en ese momento, ni necesariamente porque esto fuese una invitación para un encuentro. Estaba siendo despertado porque me sentía sobrepasado y sentía que no me alcanzaba la fuerza para encargarme de aquello en lo que me había comprometido, para las demandas que se me habían puesto encima. Y mira, el problema con el estrés es que a veces las personas tratan el estrés como ansiedad, pero es algo distinto. El estrés es la distancia entre la fuerza que tú tienes y la responsabilidad que se pone en ti. Y a veces tú tienes una responsabilidad más grande que la fuerza actual que tienes, y esto causa estrés. Entonces, en estas temporadas, lo que yo haría es, recuerdo vívidamente, yo salía de la casa y iba a la iglesia a las 3 de la mañana a orar. Esta vez no necesariamente oraba por un encuentro, porque yo estaba sobrepasado. A veces oraba para que Dios me diese la fuerza necesaria. Aprendí temprano que si tú simplemente oras para que Dios te saque el estrés que viene como resultado de entrar en una nueva temporada, puede que alejes aquello que Dios quiere traer a tu vida. Pero la Biblia dice en Isaías 4,
Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas. Entonces, en vez de pedirle a Dios que quite el estrés, espéralo. Y cuando estás despertado por tu estrés, pídele que renueve tu fuerza para alcanzar las demandas de esta nueva temporada. Uno de los modos en que puedes hacer esto es puedes poner algunos tracks espirituales. Tengo muchos en mi canal. Puedes poner algunas oraciones o alabanzas, porque quizás no puedes dormir. Y simplemente puedes estar en su presencia. Permite que la presencia del Espíritu Santo te fortalezca para la nueva demanda que se ha volcado sobre ti. Y tu corazón está despertando, tu mente se está despertando en la noche por mucho estrés, por estar sobrepasado, por estar sin descanso. Y si esto se prolonga más que una corta temporada, sí podrías buscar ayuda médica o consejo profesional o ministerio. Pero en algunos casos, yo he experimentado esto en algunas temporadas, por lo menos 2 veces o 3 en mi vida, donde quizás yo tenía que transicionar a alguien de un ministerio y esto era muy doloroso y tenía que procesarlo y mi mente estaba despierta. Me iba a dormir y me despertaba muy temprano o a veces al entrar en algo nuevo y esto me sobrepasaba. Y al comienzo me despertaba, ¿sabes? Y tú quieres ir y reprender al diablo y todo, pero muchas veces no es el diablo, es el peso que se ha puesto en ti. Tú entraste en algo nuevo, pero aún así estás operando en la fortaleza previa. Y Dios no quiere que quites el estrés de esta situación, quiere que renueves tu fortaleza. Entonces, aquí hay algunas cosas prácticas que hacer cuando te despiertas a las 3 de la mañana. Número 1, di esto. Habla, Señor, tu sirviente está escuchando. Samuel lo hizo en la noche cuando Dios lo despertó. No sabemos si fue a las 3 de la mañana, pero era suficientemente temprano. Segundo, ten un cuaderno junto a tu cama y escribe aquello que Dios te está mostrando. Podría ser en tu teléfono o en un diario físico, pero escribe aquello que Dios te está diciendo, que te está preguntando o resaltando. Número 3, si eres llamado a orar por tu familia, tu iglesia, un misionero o alguien que sufra, hazlo y no te detengas hasta que la carga se haya aliviado. No te vuelvas a dormir y generalmente luego te volverás a dormir. Cuarto, si es la ansiedad o a veces más estrés que te está manteniendo despierto, pon algo de música de adoración y permanece en su presencia. A veces Él solo quiere estar contigo. Y por último, no desperdicies el llamado de despertar viendo reels de Instagram, TikTok o shorts de YouTube. Es muy importante. Muchas personas no pueden volver a dormir porque van a su teléfono o van a un mecanismo para entumecerse, porque a veces Dios te despierta por una razón y presta atención porque a veces Él está tratando de hablarte. Entonces, amigos, si Dios te está despertando a las 3 de la mañana, no está tratando de castigarte, probablemente está posicionándote. No está tratando de interrumpir tu sueño, está probablemente invitándote a algo más profundo. No tengas miedo de esas horas oscuras. ¿Y qué pasará con mi sueño? Dios renovará tu fortaleza y Él compartirá sus secretos contigo. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si esto resuena contigo, quiero oír de ti. Déjame saber en los comentarios abajo. ¿Tuviste esa experiencia antes, despertándote aproximadamente a las 3 de la mañana? ¿Y qué pasó? ¿Cómo procesaste esto? Gracias, Dios te bendiga y hasta la próxima vez. Espero que este video te haya ayudado en tu camino con Dios. Imagínate multiplicar ese impacto a través del mundo. A través del ministerio, hemos disciplinado a más de 160,000 estudiantes en nuestra escuela online, creando más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado. Y hemos publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que el contenido. Alimentamos huérfanos, construimos casas y somos socios de misioneros en los rincones fronterizos del Evangelio. ¿Podrías considerar ser un socio mensual? Cada $1 nos ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Clique en el link abajo para ser parte de este movimiento. Y muchas gracias.